Fabián Valenzuela, que es director médico del Hospital de Orán en Salta. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buen día a usted, a todo su equipo. Un gusto estar en contacto. Igualmente. Doctor, a la luz de la decisión que se tomó en Salta, también en Jujuy, ¿los resultados han sido satisfactorios? Sí, nosotros ya llevamos casi 10 meses de la implementación de esta medida y de parte, por lo menos lo que me toca a este hospital, la evaluación que hacemos fue altamente positiva. No solamente que tiene su valor económico, el impacto que tiene, pero yo también lo valoro en el valor de las prestaciones que tiene el hospital, que hoy está priorizando netamente a los ciudadanos salteños. Por ejemplo, con esta medida nosotros hemos podido aumentar la cirugía en un 300% de ciudadanos salteños, Claro. en donde antes para una cirugía, por ejemplo, de vesícula, se tardaba hasta un turno hasta 2 años, tenían que esperar a la gente, Una barbaridad. porque otra gente también estaba usufructando los servicios, que porque lo amparaba legalmente, pero nosotros tenemos una ley, la 8421, que esos servicios en los ciudadanos con residencia transitoria o precaria en la provincia tienen que arancelarse y bueno, así que para nosotros es altamente positivo. Doctor, me decían que antes de esta resolución, los hospitales estaban atestados, los pasillos, todo de extranjeros, muchos de ellos bolivianos, que no se podía ni caminar y que hoy hay espacio en los hospitales. ¿Esto es así? Sí, realmente la demanda de los ciudadanos era importante. En el año 2023 usufructaron el 10% del presupuesto total de la salud pública de la provincia. Hoy por hoy seguimos teniendo la demanda, pero esos recursos están para el ciudadano salteño, porque también nosotros nos aumentaron la demanda. Nosotros no solamente la gente que no tiene cobertura, sino que también tenemos una alta demanda de la gente que tiene obra social o prepaga, que por situaciones económicas y por la implementación esto de los copagos, el famoso plus, se está volcando a la salud pública porque no pueden afrontar esos costos. Entonces, pero estamos dando respuesta a esa gente también, que son ciudadanos argentinos y salteños. Entonces, por eso yo, más que el impacto económico, yo veo que los recursos de los hospitales están plenamente destinados a los ciudadanos salteños. Doctor, recién decía que pueden operar más a salteños con relación a lo que ocurría antes. Ahora, desde que tomaron la medida, ¿cuántos extranjeros han llegado? ¿Tienen esa estadística? ¿Así apagada? El último registro, en el mes de noviembre, asistimos 10 ciudadanos extranjeros, de los cuales 6 fueron en forma ambulatoria y 4 requirieron internación. Y los 10 abonaron los aranceles correspondientes. Ajá, y acá tenemos una lista, a ver, dígame, doctor. 100.000 pesos se cobra por día de internación, ahora para extranjeros. ¿Está bien esto? Sí, eso es lo que aproximadamente, lo que pasa es que eso hay que sumarle los insumos y como, a ver, la salud es muy dinámica, claro, una internación puede estar y depende de los costos. Por ejemplo, una cirugía, hay que ver cómo cursa el postoperatorio, todo lo que va teniendo, así que los costos finales se lo hace al alta de la internación del paciente. Exacto. Y nosotros nos regimos con el nomenclador del Instituto Provincial de Salud, que es la obra social. Tenemos 245.000 pesos por parto. A ver, antes me decían que estaba lleno de parturientas extranjeras. ¿Cómo está la situación ahora? No, ahora disminuyó, porque antes también había un doble motivo, ¿no? Primero la gratuidad y después ya el DNI argentino, la nacionalidad. Claro, ahora que tienen que afrontar los costos, realmente bajó. Sí hemos tenido internaciones este mes en Toco Gineco, pero fueron internaciones por situaciones de urgencia, de embarazo de alto riesgo, que necesitaban a criterio de los pacientes y de los profesionales de Bolivia, pero ellos afrontaron con todos los gastos y acá se dieron la asistencia. Como le digo, la reciprocidad, yo escuché un poquito la introducción. Yo quito la reciprocidad un poquito, más allá de que tenemos lamentables antecedentes con ciudadanos argentinos en la República de Bolivia, y no quiero estigmatizar solamente a la República de Bolivia, lo que a nosotros nos toca más cerca, solamente por eso. Pero porque nosotros la urgencia la atendemos, brindamos todo, priorizamos la vida, y después el cobro, en la parte económica, va por otros rieles. Seguro. Que sí lo hacemos,
estamos mal, pero priorizamos la vida. Ahora, doctor, y en la sí. reciprocidad, Sí. Nosotros, el argentino, no va a buscar salud pública a Bolivia. Claro. Generalmente ellos vienen por acá. Lo que pasaba históricamente era 100-1. Ahora, yo decía al principio que echa la ley, echa la trampa, que ya había una mafia que te daba el DNI argentino trucho. Por eso le preguntaba, ¿ustedes están pidiendo además certificado oficial de residencia en la Argentina para no ser engañados? Sí. Ellos, la ley nos dice que tienen que tener la residencia precaria o transitoria. Okay. Si no aporta eso, para nosotros es un residente ilegal porque tiene que pasar por migraciones y tiene que tener esa residencia, que como lo que marca la ley, lo que nosotros hacemos netamente cumplir con la ley. Justamente en el mes de agosto se hizo presente acá la señora cónsul de la República de Bolivia, manifestando también su preocupación que su conciudadano le manifestaban por no acceder a la gratuidad. ¿Preocupación o enojo, doctor? Porque uno se acostumbra, ¿no? a esta gratuidad inexplicable durante décadas, y cuando se la sacan dice, ¿cómo me va a sacar algo que estaba mal dado, mal hecho? Vamos a decir la verdad, doctor. Sí. Así es, y acá se le demostró la firmeza de la medida. Tampoco no soy un gerente del hospital, no tiene por qué permitir una flexibilidad de una ley. Y yo lo que le he dicho es que este planteamiento lo tendría que hacer, eso, o apreciación personal, por favor, no quiero meter nada. Entonces, lo tendría que hacer en sus autoridades, que son los que tienen que darle respuesta a los ciudadanos de esa república, las autoridades sanitarias, no este hospital. Doctor, ¿y esos extranjeros que van y se atienden y saben que tienen que pagar, cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el desarrollo? Ellos primero, como todo ciudadano, cualquiera que requiera el servicio de atención del hospital, se identifica en una oficina que se llama admisión, y depende de lo que va requiriendo los servicios del hospital, ahí se identifica antes que nada. Y después, si está dentro del marco de la ley, depende de las atenciones que quiera, ya se lo va arancelando, se le pasa un presupuesto, se le dice cuántos serían los costos, y después depende de los profesionales médicos, los estudios complementarios que se pueden requerir, o en caso de internación, si es urgencia, se lo atiende y se salva todo eso. Y si es ambulatorio, se le pasa el presupuesto, si lo puede afrontar, se hace, y si no, se retirará como entraron en el hospital, porque entran caminando y se pueden ir caminando. Claro. ¿Tienen cálculo de ahorro, doctor, a partir de que esta medida fue tomada? Nosotros dependemos de la caja nuestra, nosotros tenemos una cuenta corriente que sí, en un banco de acá de cosas, pero depende directamente del Ministerio de Salud Pública, que está auditada por la gente a nivel central, porque nosotros dependemos 100% del Ministerio de Salud Pública de la provincia. No somos hospital de autogestión. Claro, pero digo, entiendo que el gobierno de Salta, en materia de atención ahora para los ciudadanos salteños o argentinos, ha ahorrado varios millones de pesos, ¿no? Sí, el señor ministro nos dice que esa plata, inmediatamente nosotros tenemos que adquirir los recursos que se gastaron y volverlo, porque si algún ciudadano lo requiere, argentino tiene que tener esos recursos disponibles, entonces inmediatamente con las boletas correspondientes se hacen las rendiciones pertinentes. Es un control muy estricto que se lleva a eso. Doctor, otra situación que se había dado era la vacunación. Y el caso dengue fue puntual y había generado mucha polémica en un momento con lo que ocurría con las vacunas hacia los extranjeros. ¿Esa situación cómo la están manejando también? Nosotros especialmente la vacuna del dengue. Especialmente hemos tenido muchos requerimientos, y no, en el tema de vacunación nosotros sabe que es una medida preventiva, y nosotros lo que queremos es priorizar al ciudadano. Sabemos que la vacuna del dengue está muy inaccesible porque no hay prácticamente. Brasil ocupó casi toda la producción, entonces es muy difícil. Entonces la poca cantidad de vacuna, nosotros estamos priorizando al ciudadano salteño. Y ahí sí que realmente no es inflexible esto, porque queremos que la medida, la política de salud preventiva corresponda a los estados, y eso lo tiene que hacer el estado. En este caso voy a hablar por la cercanía respecto, por eso no quiero mucho, pues si no van a decir todo con Bolivia, pero es lo que yo tengo cerca, ¿me entiende? Eso y la mayoría de los casos, hay que decir la verdad, doctor, objetivamente la mayoría de los casos provenían de Bolivia. Nosotros casi más del 90% de la atención a ciudadanos bolivianos. Sí. Ahora, cambió la cantidad de operaciones que se hacían al llegar esta medida de ya no gratuidad.
supuestamente venían por cuestiones muy caras, todo era gratuito. Ahora, ¿cuáles son las atenciones más representativas, las que se hacen con más recurrencia, al ya no atender gratuitamente a ciudadanos extranjeros? Generalmente la guardia, la urgencia, porque son situaciones que se dan y, como le dije, todavía no requieren alguna especialidad como tocoginecología o alta complejidad, pero son muy... Claro. Disminuyeron. Y hay otras especialidades que disminuyeron el 100%. Oftalmología prácticamente no tenemos, odontología tampoco. Claro. Y algunos, ¿Todo era ejemplo, gratuito eso, doctor? Sí, todo tema dientes, ojos. Todo era gratuito, todo. Y la salud pública realmente tiene su costo. No quiero decir que sea un gasto, pero tiene su costo. O sea que me habían contado que en Colombia, directamente ya en la calle se ponía lo que es la organización para venir a atender a Argentina. Sí, obvio, era el tour. Existe para salir a cualquier parte del mundo lo que es el seguro de viajero, que el que sale para viajar lo tiene que contratar obligatoriamente la mayoría de los países, y eso también va a entrar en discusión ahora con reformas a la ley migratoria seguramente en Argentina, pero para entrar a cualquier país del mundo te lo piden. Se empieza a ver que haya ciudadanos de países vecinos que opten por la salud pública y que vengan con estos seguros. Nosotros tuvimos un caso no de países vecinos, sino de un país de América del Norte que requirió los servicios del hospital y se hizo cargo del seguro de salud, como corresponde. Claro, eso no pasa en la Argentina prácticamente. No existe la realidad de también el que tiene obra social que va a un hospital. Nunca presenta el carnet. Digo, ustedes están poniendo el foco también en eso, en recuperar a través de este tipo de seguros lo que sería la atención de los extranjeros. Si ellos tienen una cobertura en donde nosotros podemos recuperar los costos, no hay ningún problema. Claro. ¿Me entiendes? Además, este ciudadano nos manifestó los bajos costos que tenía, o sea, el costo que había sucedido con eso, en las atenciones, porque los costos son muy bajos a lo que se pagan en el extranjero. Claro. Pero bueno, así todo hay gente que no lo quiere afrontar. Sí. Nosotros sabemos, doctor, que hay un juramento hipocrático, que las personas son todas iguales a la hora de atenderse, pero bueno, acá se estaban aprovechando. ¿Tuvo alguna vez una experiencia de estar atendiendo a un extranjero a sabiendas de que había un caso más sufrido o que tenía un padecimiento mayor, un ciudadano argentino, y usted le estaba dando prioridad a un extranjero? No. Lo que se prioriza acá, en ese caso... En aquella época, si cuando todavía era gratuito, doctor. No, cuando era gratuito no, es porque era todo por igual. Se valora acá, por ejemplo, en el caso de urgencia se hace el triage, se valoran las prioridades, ¿sí? Quiénes son el paciente que tiene más prioridad en la atención y quién no, independientemente de lo mismo está pasando hoy por hoy, como le dije, con la obra social. Acá el que ingresa... primero, si ingresa por la guardia, primero se estabiliza el paciente, independientemente de si es argentino, qué nacionalidad tenga y si tiene o no tiene cobertura de obra social. ¿Y el vecino de Orán nosotros lo tenemos? ¿Manifiesta conformidad, está contento con esta medida? Cuando se habla, ¿no? El paciente, que se ve el hospital más vacío, con más posibilidad de atención para ellos, ¿lo manifiestan? ¿Los vecinos están conformes y contentos con la decisión? Sí. Eso el ciudadano común siempre nos lo está diciendo, que ahora ellos están viendo que el acceso que están teniendo al sistema de salud y están viendo, o sea, uno siempre nota cuando no tienen las cosas y ellos ven ahora qué pasa que no vienen los extranjeros, ¿me entiendes? Porque antes esto era todo realmente un número importante de ciudadanos que venían a usufructar los servicios del hospital. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias, porque evidentemente esto está dando resultados y ha mejorado la salud del ciudadano salteño, del argentino. La atención, hay espacio, ya no tienen que esperar turno. Usted dijo un turno de 2 años. Sí. O sea, en 2 años no se puede morir. Por lo que sea, uno se puede morir. Y ahora para una cirugía, como le digo, una cirugía, estamos hablando de cirugías programadas que son teóricamente, si hubiese habido esas complicaciones, el paciente pasa a la urgencia y se opera. Claro, por ahí que se puede ir. ¿Y ahora el promedio cuál es de espera de una cirugía programada? ¿El promedio cuál es? Ahora el promedio aproximadamente estamos dentro de los 45-60 días. Bueno. Cambió, 2 años cambió. Lo que pasa es que estamos 1 año y 10 meses. Anteriores, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente algo había que hacer y por suerte esto es positivo para el salteño.
Discúlpeme que yo quiero agregar un tema. Dele, doctor. Escuché la introducción. Ustedes estaban hablando de la formación universitaria. Yo vengo también de una universidad pública. También tendríamos que poner el ojo en las que vienen a hacer las especialidades en los hospitales públicos. A ver, cuéntenos, doctor, porque vamos a introducirnos en ese tema. Porque un residente más o menos tengo estimado, pues nosotros tenemos residencia acá. Sí. Completa la especialidad de un residente que empieza hasta que se va, al Estado le sale más o menos $500.000. 500.000. A ver, vamos con esto. Hay todavía en la parte de educación. Y muchas veces vienen residentes de extranjeros que terminan su residencia y se van. Y todos los recursos es del Estado. Ajá. Eso también como debate, habría que imponerlo. Por eso sería un lindo debate del Congreso que. A ver, doctor, para que se entienda. Una buena... Estudian la carrera en su país de origen, de nacimiento, pero vienen a hacer la especialidad acá. Sí, eso ocurre con todos lados. Bien, y solamente esa especialidad, dependiendo del tiempo que dure, ¿usted da un promedio de $500.000 que el país le paga a un extranjero para hacer esa especialidad? O sea, lo que cuesta, Sí. formarlo. Lo que termina pagando el erario público, la nuestra. Y después se va. Claro, y después se va a ejercer a su país. Que probablemente después se vaya. Probablemente no, la mayoría se va y la mayoría lo expresa. Te dice cuando vos lo conocés, yo dialogo mucho con la gente en la calle y te dice, no, me recibo y me voy. La materia prima, todo ese conocimiento que le dio la Argentina, se lo lleva a su país. Sí, no quiero decir porque queda mal, que terminamos siendo los boludos de la peli. Uy, perdón, lo dije. Pero, ¿no? ¿sabés lo que Pero pasa? digo, que se entiende, hasta es lógico. Es una tomada de pelo, porque encima vienen, hacen la residencia, cuestan $500.000 y se vuelven. Como Pero diciendo, ¿quién está mal, el otro o todo. nosotros? No, nosotros No, somos un país pobre Y si vos venís a aprovechar, claro. Porque esto es lo que acaba de decir Álvaro, es verdad. Argentina durante muchos años era un país con pobreza. En las últimas 3 décadas se convirtió en un país pobre. Extremo. Claro, y con muchos pobres. Y ahí es donde vos empezás a decir, che, pará, encima que tenemos un país con muchos pobres, le estamos garpando al que hizo la carrera, al que viene a hacer la residencia acá, $500.000 para... Al que viene a para educarse y al que viene a educarse de otro país, porque en su país no puede, porque es carísimo, no es accesible, y el que viene a atender su salud acá, porque acá es gratis y en su país es carísimo. Claro. Doctor, se queda 2 minutos más, porque hicimos una encuesta, decía Meli, en la universidad, la Facultad de Medicina, ¿es? Facultad de Medicina, así que le concierne. A ver qué dicen los estudiantes. A estudiar a todas las facultades, son todos residentes. ¿Y estás de acuerdo con que no se les cobre? Sí, en lo personal, estoy de acuerdo, es lo que dice la Constitución, así que sí, estoy de acuerdo. La verdad que no me parece bien, porque siento que si, vos estás viviendo en Argentina y estás pagando los impuestos como cualquier otro ciudadano, tenés todo el derecho de venir y cursar y tenés el derecho a tener una educación buena y gratuita para poder conseguir un futuro mejor. Eso no me parece que nosotros tengamos el derecho o tengamos el decir de decidir quién puede o no puede tener un mejor futuro. Soy extranjero. ¿De dónde sos? De Ecuador. De Ecuador. ¿Qué opinas? Está bien, perfecto. Vivo acá hace 10 años y empecé trabajando acá y ahora yo creo que está bien. ¿Sos residente? Sí, soy residente, permanente. ¿Pagás acá? Acá no. ¿Vos querés pagar? Tengo entendido que para los que tenemos residencia permanente ya no. No. Pero para los nuevos, sí. Hay muchos de nosotros que también contribuyen para la universidad. Por ejemplo, yo soy docente ad honorem hace 3 años. Y depende, o sea, que no sea un precio tan... un precio gigante como las privadas y nada, para el mantenimiento de la facultad nomás. ¿En Brasil cómo es? ¿Tenés que pagar? ¿Los extranjeros pagan? Hay universidades públicas también, como acá. Pero si yo voy a estudiar a Brasil, ¿tengo que pagar? Si entras a una pública, no. ¿En la pública no? No. La verdad que yo soy de Perú, así que yo vine a estudiar acá, pero estudié primaria, secundaria, me trajeron mis papás. Sos más argentina. No fue por opción mía, pero bueno, nada, estudiar. La verdad que, o sea, no me parece ni bien ni mal, pero bueno, yo creo que las oportunidades se las tiene que dar a todos por igual, ya que este país está basado por extranjero, ¿no? Compuesto desde hace muchos años. Primero, bueno, pasó con Europa, que vinieron los inmigrantes europeos, escapando de la guerra, y bueno, se surge
que a partir de ahí como que Argentina se levantó, ¿no? Así que bueno, no puedo opinar en contra de los extranjeros porque yo soy extranjera, obviamente, ¿no? Pero bueno, me voy a rendir, chicos. ¿Qué rendís? Didáctica, metodología de enseñanza. Vamos, ¿todo estudiaste? Qué linda materia. estaba. Didáctica, Sí. metodología de enseñanza es una materia A ver, espectacular. Muy buena. es verdad, le preguntaba Fabián Rubino al estudiante brasileño, bueno, ¿qué pasa allá? El tema es que la Universidad de Buenos Aires sigue estando entre las 10 universidades más importantes del mundo. Sí. Estatal. Claro. Entonces, hay un nivel académico de la cátedra, ¿no? Que es distinto, sin ir en desmedro de nadie. No es prejuicio, es una lista, un estudio riguroso que se hace de el nivel que hay de profesorado. Donde la prioridad la debe tener el ciudadano argentino. Seguro. Porque acá, a ver, la escuela privada en todos sus niveles no es barata. Y los padres muchas veces hacemos muchísimo sacrificio para enviar a nuestros hijos dudas, al colegio. sin dudas. Y la pública también tiene su complejidad. Porque Clara no es se mete- fácil ahí Clara se mete exceder. con un tema muy interesante. No sé si ustedes vieron, son todos residentes los que vieron, son todos residentes, con lo cual, la categoría que dijo Adorni no existe. Claro. Existen no muy residentes. poquito, creo que es Son- 0,87%. Son, Pero pará. son todos recientes, pero Clara se mete con otro tema que es importante, que es, sí, nos metemos con la universidad porque es nacional, porque la verdad que el gobierno marca la agenda, tiene una tremenda habilidad para marcar la agenda, distrayéndonos con temas que por ahí no son los únicos o los más importantes. Pero ¿qué pasa con la primaria y la secundaria en las provincias? En la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en las distintas provincias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hijos de extranjeros? Bueno, hay muchos hijos de extranjeros, pero o son argentinos nacidos acá, o son chicos que nacieron, no sé, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en países limítrofes, pero que residen acá. A ver, primero, y ahí perdóname, también hay mucha plata. Le quiero en juego. preguntar al doctor Fabián Valenzuela respecto de lo que escuchó de la encuesta que hicimos. ¿Qué opinión le merece, doctor? No, está bien. Yo coincido con recién los conceptos que estaban dando. Son todos residentes ya. Y algunos ya por el tiempo ya deben tener la doble nacionalidad, deben tener documento argentino. Sí. Entonces, lo que sí a la chica peruana, entiendo yo soy hijo de inmigrantes, soy de españoles, y también vinieron, pero en otro contexto. Ahora estamos en otro contexto y nosotros... Ese es el Otro país. tema. Exacto. Es clave Hoy lo por que hoy- dice Exactamente. el doctor. Es Exactamente, clave. doctor. Bueno, fíjese usted Entonces- también. Sí, el caso díscolo fue el del estudiante ecuatoriano que decía que veía bien que se le cobrara a los estudiantes no residentes porque él decía que tenía ya residencia, ¿no? Visto desde la óptica de quien ya obtiene la residencia y ha estudiado, ya dice, bueno, sí, que a los demás les cobren, pero, a ver, me da la sensación, doctor, que, reitero, en un país que lamentablemente durante muchos años de gobiernos que decían defender a los pobres y multiplicamos los pobres, hoy me parece que la prioridad hay que dársela al ciudadano argentino, ¿no? Con todos los materiales y el presupuesto, ya sea del jardín de infantes hasta la universidad. ¿Para qué? Porque también los números, ayer hice una nota que tenía que ver con la provincia de Buenos Aires, los números de los que terminan primaria y secundaria terminan siendo bajos, muy bajos. Y el objetivo es que por lo menos terminen la secundaria, doctor. Sí, así es. Para mí, ya lo que están residiendo y el objetivo, como usted dice, tenemos que optimizar, tenemos que mejorar el más profundo, cómo hacemos para que los chicos elevemos el nivel académico y el nivel, ¿me entiendes? Porque también tenemos que ver cómo esos chicos que nosotros, por más que la nacionalidad que tengan, si ya hicieron primaria, secundaria, con qué nivel ingresan a las universidades y cuántos quedan en los primeros años porque no alcanzan los niveles, los primeros objetivos que se plantean en una universidad. Pero eso, bueno, ya viene de raíz, que son debates que escapa esto lo que es la reforma migratoria. Pero, doctor, perdón, ahí la pregunta es, ¿la culpa es de la universidad o la culpa es del nivel actual que tiene la primaria y la secundaria, y un país que tiene 53% de pobreza, 52,9% si queremos ser más precisos, y que muchos chicos van a estudiar con hambre? Entonces, pues si ustedes quieren, le echamos la culpa. No, ahí viste la universidad, lo que pasa es que los pibes entran, se anotan y después no terminan. Claro, se anotan y después no terminan porque tienen que salir a laburar, porque la primaria y la secundaria los aprueban como si nada,
porque la primaria y la secundaria en muchos casos están enfocados en darle de comer, porque saben que en la casa no comen. Ya es una discusión más global, ¿no? Digo, me parece que lo más fácil es agarrársela con la universidad, pero que es la última instancia a la cual por eso yo te los chicos llegan deteriorados. A diferencia de nuestra generación, donde nosotros llegamos a la primaria y a la secundaria bien alimentados, bien comidos, buen desayuno, buen almuerzo en casa o en el comedor, que los comedores escolares de hoy, en comparación con los de hace 30 años, son un desastre. No, seguro. Habló recién en la encuesta que hicieron una chica argentina que dijo que todo el mundo merece las mismas oportunidades. Lo que pasa es que también hay que reflexionar sobre esto. Cuando nosotros vamos al exterior, o inclusive a países limítrofes, ¿tenemos las mismas igualdades y las mismas oportunidades? No. Entonces, desde ahí nos tenemos que parar. Y el otro tema, que es mucho más triste que esto, en la Argentina que abre los brazos, que recibe a todos, donde la educación por décadas fue gratuita, donde la atención de la salud por décadas fue gratuita. Bueno, yo quiero reflexionar sobre esto. Hay familias, muchísimas familias, casi 3 millones de familias, que en la Argentina necesitan cobrar un AUH para poder mandar a los hijos al colegio. Entonces, ahí es donde hay que focalizar. A esas familias es donde tenés que abrir la atención de salud gratuita, la escolaridad gratuita y todas las oportunidades. Eso pasa en una Argentina que hace décadas que abre las puertas a todo el mundo. Pero por supuesto, una cosa es el discurso, la teoría, y otra, ¿sabes qué es? La práctica. Esto es como cuando tenés a los grupos de izquierda hablando, que vamos, aguante Cuba, aguante Venezuela, y lo que están haciendo en las calles de Buenos Aires, piqueteando, andá a hacerlo a Cuba, a Venezuela, a Irán o a donde sea. ¿Se entiende a lo que vamos? Mucho es el piripipi y otro es el efecto espejo de si tuviese que estar en ese lugar, en donde vos decís, no, la gratuidad tiene que ser para todos. ¿Querés que te cuente el colmo de los colmos? ¿Ustedes recuerdan cuando en pandemia se dio el ingreso familiar de emergencia? Sí, el IFE. Bueno, el IFE, ahí está. Sí. En los millones de los casos que se dio, aparecieron personas que habían sido invitadas a que se fueran del país, o habían venido al país y todavía legalmente no estaban con toda la documentación, y cuando fueron a pedir el IFE por una cuestión de necesidad, porque la estaban pasando mal, el IFE se lo denegaron. ¿Por qué razón? Porque no reunían los requisitos para cobrar el IFE. ¿Saben lo que hicieron todas esas personas? Se buscaron un abogado y demandaron al ANSES porque no les había dado el IFE. Y yo pensaba, jodeme que ganaron la demanda. No sé qué pasó con la demanda, Lucio. Cuando vos ves que es un país fácil, que por suerte está cambiando la tendencia, por suerte con la llegada del presidente Milei está cambiando la tendencia, en este caso, digo, ya no lo ves como un país fácil, como decir voy, estudio y después me la tomo. ¿Pero a vos se te ocurriría ir a otro país a pedir una asistencia social? Tenemos otro Venezuela que estaba asintiendo en algunas cosas. Sí. A ver. No, sí, lo que pasa es que, a ver, de nuevo, es otro contexto que yo digo, las oportunidades las tienen todas, pero tienen que hacer, a ver, vamos, Chile está pidiendo médico argentino, está pagando muy bien y está ofreciendo una buena paga para que vayan médico argentino allá, ¿me entiendes? Entonces, si ustedes ven la educación chilena, como es, algo está pasando a ellos también, de que, claro. ¿Qué pasa? Que no están cubriendo su sistema de salud. Y ellos lo están ofreciendo, no es que están mandando a los pacientes para acá, ellos están tratando de contener sus pacientes y a partir de ahí incentivar que médicos... Traeme profesionales argentinos, o sea, no cruzan la frontera los pacientes chilenos. Hay un tema geográfico, claro, les cuesta más cruzar que obvio, bolivianos o paraguayos. ¿Y conoce muchos colegas que tomaron la decisión de irse? Sí. Entonces, yo lo que voy es que, a ver, sí, yo entiendo que todo es oportunidades, pero nosotros por ahí tenemos que ver que nuestro vecino, que es argentino, como le escuchaba a la señora periodista, por ahí no tiene que comer el día. Claro. Y nos estamos preocupando si le doy educación a alguien que tiene, y por ahí preocupate también porque quizás no llega, ¿sí?, a que tiene que depender de un subsidio del Estado para darle comer. Y esa criatura, muchos acá también van a la escuela porque ahí le dan su jarro de mate,
su desayuno o tiene su comida, por lo menos una de las comidas del día, se lo dan en los establecimientos educacionales de acá. Entonces, el interior profundo es una situación... 4,5 millones, doctor. Ustedes lo deben ver en la provincia. 4,5 millones de chicos están subsidiados por la AUH y los padres necesitan esa AUH imperiosamente para que los chicos se alimenten y para que los chicos puedan ir al colegio. Y a veces, cuando la AUH no alcanza, hay que darles tarjeta alimentaria. Entonces, educación y salud hay que pagarlo, si no sos argentino. Y al argentino hay que cuidarlo más. Por supuesto. Totalmente de acuerdo, porque si miramos por ahí el que viene de afuera, queremos ser generoso con el que viene, o sea, el espíritu del argentino es ser generoso, pero también tenemos un compatriota que no la está pasando bien y ahí es el donde no tenemos. Hay, por eso no nosotros, en la escasez de los recursos, estamos tratando de optimizar y darle prioridad al ciudadano, porque no es que los recursos a nosotros nos estén sobrando. Quisiéramos atender a todo el mundo, porque para eso hemos estudiado, nos formamos, pero hoy por hoy tenemos que optimizar los recursos que tenemos y optimizarlos y dárselo al ciudadano salteño. Doctor, recién contaba de que Chile viene a buscar médicos argentinos con propuestas económicas importantes. ¿Conoce varios, qué número de los que aceptaron y dejaron la Argentina para irse a vivir a Chile y trabajar? No, los números no los tengo, pero sí sabía de la propuesta con sueldo interesante en dólares para ir a trabajar allá al vecino país. Claro. Pero los números no los tengo. A ver, queremos compartir, doctor, tenés el otro corte de Adorni que habla de la incorporación de más delitos como causas para impedir ingresos o expulsar extranjeros. ¿Sabés lo que decía Manuel Adorni? Por supuesto que en los albores de la historia argentina, bueno, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a ser grandes una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos. Luego, la doctrina garantista en términos migratorios ha hecho desastres. Y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional. Bueno, otra cuestión también, ¿no? Por supuesto que lejos de estigmatizar estamos aquí, uno siempre le da la bienvenida a aquellos que vienen a trabajar, pero acá se ha dejado entrar bandas de delincuentes. Claro, que ocupan lugares, que es la banda de los que son los que manejan la droga, ¿no? Estaba buscando recién info, lo último, 3 chilenos detenidos la semana pasada en Avenida General Paz después de una persecución impresionante que termina destruyendo un patrullero de la policía de la ciudad. Ciudadanos de afuera que ingresan y no hay ninguna política en lo que es migraciones de verificar los antecedentes. Bueno, eso es lo que se va a estar tratando de buscar, es la modificación de la ley 25871, que es una ley sancionada en el año 2003. No es vieja, es una ley garantista, como dijo evidentemente Adorni. Sí. Lo que se va a avanzar es en modificatorias a esa ley y está trabajando en conjunto Ministerio de Seguridad y Justicia, de Seguridad también, porque cuando ya tenés al delincuente adentro, tiene que haber un servicio de inteligencia que trabaje buscándolos de alguna manera para avanzar con la expulsión. Y otra modificatoria muy importante, porque vos sabés que la mayoría de las cárceles están abarrotadas de presos extranjeros. Sí. Hay muchísimos presos extranjeros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y de lo que se llama facultad de extrañamiento, la ley migratoria que existe actualmente, fue beneficiado, te voy a decir, Vitete Sellanes, el autor del robo del siglo, que cuando cumple la mitad de la pena recién, ahí se lo puede expulsar al país de origen al que llega y es libre, como Vitete Sellanes, por ejemplo. Sí. Bueno, apuntarían a eso directamente, a no llegar a la instancia judicial del proceso y de la cárcel en la Argentina, sino ya la expulsión directa. A corto plazo lo que se puede hacer es trabajar en una medida de evitar que los delincuentes ingresen al país. Eso va a llevar mucho más tiempo porque, viste, cuando entras a Estados Unidos vos vas con nervios porque sabés que Migraciones tiene toda la información tuya. En España, en Francia, en México, en todos lados. En Argentina no pasa. Puede ingresar hoy por hoy cualquier ciudadano con antecedentes penales. Esa es la primera... Esto que estás contando es increíble. Es la vos dijiste que en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, donde largaron los presos en la pandemia. Bueno. O sea, ya se pasaron de garantistas. Largaron al violador que fue a vivir al lado de la persona que había violado. Una locura, ¿no? La mayoría de los delitos que se buscan modificar en cuanto para que
porque hoy por hoy puede expulsar a un ciudadano que ha cometido delitos si no fue de alguna manera juzgado y puede volver a ingresar. Pero también hay mucho delito en cuanto a fraguar documentación para ingresar al país o mentir en la declaratoria. Dicen que vienen a, no sé, a trabajar, por ejemplo, y terminan delinquiendo y vuelven al país de origen sin un proceso penal. Bueno, se va a buscar endurecer en ese sentido una modificatoria a la ley que va a llevar un debate, imagínate, Guille, porque es un combo. Estamos debatiendo lo que es la universidad, la salud pública y también las políticas migratorias. Pero en definitiva es algo no necesario, más que necesario, porque afecta sí o sí al ciudadano, que es el principal requerimiento hoy por hoy de los ciudadanos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es la inseguridad. Bueno. Doctor, para cerrar, ¿quiere decir algo más? Sí, yo con el último tema, a ver, yo voy, me gusta mucho el fútbol. Y cuando voy, antes entro a una cancha, me piden el documento y me miran los antecedentes. No sé por qué se tiene que molestar un extranjero que venga a la Argentina, ingresa a nuestro país, ¿sí? Y que le pidan los antecedentes. Bien, doctor. Exactamente. Terminemos con... esto no es garantismo, es falso garantismo. Es pseudo garantismo. ¿No? Es saber, querido, también decir, vengan todos, después todos, a los que el gobierno le daba esa posibilidad, como cuando se decía, generemos una fábrica de pobres que después los tenemos a agarrar para que nos voten, en vez de hacerlos crecer. Que tampoco le funcionó. Tampoco le funcionó. Por eso fue el gran fracaso del asistencialismo, de los gobiernos. Exactamente. De ahí que emerge una persona que termina criticando a la casta y a todo lo que ya estaba establecido durante 40 años, pero eso es otra historia. Doctor Valenzuela, muchísimas gracias por este contacto porque abarcamos los dos temas, tanto el de la salud como el de los estudiantes, al decirnos usted, ¿no?, que era hijo también de la universidad pública.